Buenos días, bienvenidos a todos a la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial. Gracias por acompañarnos y gracias, por supuesto, a la Concejalía de Cultura de San Lorenzo del Escorial, así como la propia Casa de la Cultura, por permitirnos estar hoy aquí, pues dentro de este conjunto de actividades para celebrar el 40 aniversario de la Casa de Cultura. Hoy les traemos una conferencia para nosotros muy especial, Diego Gelmírez y el triunfo compostelano, una conferencia que pues nos permitirá acercarnos a un personaje fundamental en la construcción de Santiago de Compostela, también fundamental en la propia constitución, podríamos decir, de Santiago y, por supuesto, del Camino de Santiago. Para hablar de ella nos acompaña Isidro Yebra Prada, quien estudió, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de León, en la especialidad de medieval. Muchos de ustedes ya le conocen por formar parte del cuerpo docente de Caminos del Románico. Y pues podríamos decir que es una persona que conoce mucho y muy bien el Camino de Santiago, no solamente por su cercanía en el día a día, digamos que durante su época más joven, sino también por el tiempo que ha dedicado en su estudio. Asimismo, ha recorrido múltiples veces, no solamente con alumnos de Caminos del Románico, sino también con alumnos de la Universidad de Stanford, León, incluso la George Washington. Si bien, pues no me voy a dilatar más en el tiempo. Isidro, cuando quieras. Muchas gracias, Rocío. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias a todos. Mirad, hoy quiero hablar con vosotros durante este ratito de Diego Gelmírez, de un personaje que, en mi opinión, es muy singular en la historia de Santiago de Compostela. Es un personaje muy singular en la historia de Santiago y en la historia del Camino de Santiago. Seguramente es conocido por todos vosotros, o al menos tenéis noticia de quién es, porque no solo su capacidad constructiva o su importancia, por ejemplo, en las fachadas de la Catedral Románica de Santiago, perdidas, reconstruidas en su mayor parte, sino porque realmente Diego Gelmírez es el verdadero constructor de eso que hoy podemos entender como el Camino de Santiago. Diego Gelmírez es el que realmente va a sentar unas bases con las que Santiago de Compostela se va a convertir en un verdadero centro de peregrinación que llegará a hacer sombra a la mismísima Roma. Y lo quería empezar diciendo así porque me interesa la figura de Diego Gelmírez. Seguramente habréis leído, habréis visto, habréis escuchado algunos estudios que hablen sobre la construcción de la Catedral Románica de Compostela. Seguramente es su obra más conocida y es probablemente su legado más importante, pero me gustaría resaltar la propia figura de Diego Gelmírez. Es un personaje singular desde muchísimos puntos de vista. Si hubiera vivido siglos más tarde, seguramente habríamos dicho que sería un hombre poliédrico, un hombre del Renacimiento, un hombre capaz de atender a muchísimas cosas, porque lo cierto es que hizo política, fue señor feudal, convirtió Santiago de Compostela en arzobispado, en destino de peregrinaciones, pero para llegar a todos estos éxitos realizó muchísimo trabajo que no siempre ha puesto en valor desde mi punto de vista. Y esta es la razón por la que quiero compartir con vosotros este ratito, hablando, como digo, de Diego Gelmírez. Creo que es necesario comenzar hablando, por breve que sea, de quién es Diego Gelmírez. Vamos a hablar de su obra, vamos a hablar de todo lo que construye alrededor de Santiago de Compostela y alrededor de su figura, pero sin lugar a dudas es un hombre, era un personaje humano, y creo que es significativo comenzar hablando de él desde este punto de vista. Me parece muy extraordinario que un personaje tan famoso no sepamos dónde esté su tumba. Lo lógico sería que hubiera sido enterrado en la catedral, y lo cierto es que en la Catedral de Santiago de Compostela no hay noticias sobre su tumba. De hecho, no tenemos ni siquiera noticias absolutamente precisas de su muerte. Algunos historiadores sitúan la tumba de Diego Gelmírez probablemente en Catoira, en los territorios
que le pertenecían por su familia, por su padre Gelmirio. Su padre había sido, vamos a decir, un caballero, entendido por caballero medieval, al servicio de la propia Iglesia de Compostela. Y este es el verdadero inicio de Diego Gelmírez, es decir, antes de convertirse en un hombre de letras, en un señor feudal, en un hombre político. Bueno, lo que sucede es que un obispo anterior, el obispo Diego Peláez, que va a vivir prácticamente, va a fallecer justamente antes del cambio de siglo, lo va a poner bajo su protectorado. En realidad ya había puesto bajo su protectorado al padre de Diego Gelmírez, a este cierto Gelmirio. Y Diego Peláez va a encargarse de formar a este hombre. Por supuesto, hablo de su formación en la Catedral de Santiago de Compostela, pero también tenemos noticias de que justamente recién reconquistada la ciudad de Toledo, pues Diego Gelmírez es enviado a esta ciudad de Toledo donde llega a estudiar. Regresará a Santiago de Compostela, allí se va a formar en diversos estudios, por supuesto también eclesiásticos, y este va a ser el inicio de su figura conocida, por decirlo de alguna manera, es decir, un ascenso fulgurante a lo largo de su vida. Mirad, hay una fecha que es discutida y es el año 1088. Es un año en el que se pierden las noticias de Gelmírez en Toledo. Es un hombre joven todavía, muy joven. Pero en 1088, como digo, cabe la posibilidad, y si no sería un año más tarde, pero cabe la posibilidad de que en este momento ya sea canónigo de la Catedral Compostelana. Con todo lo que ello supone, es un hombre realmente joven, sus estudios han ido excepcionalmente rápido y no es normal alcanzar con apenas lo que hoy denominaríamos como la mayoría de edad este cargo eclesiástico. En el año 1090 va a ocurrir algo fundamental para Diego Gelmírez. A Diego Gelmírez se van a acercar la reina Urraca de León, su esposo Raimundo de Borgoña, que en estos momentos estarán en Galicia como condes, son enviados por el emperador Alfonso VI, y en ese año de 1090 Diego Gelmírez es elegido secretario y canciller de lo que en aquel periodo se llamó el Reino de Galicia, pues como digo, por la reina Urraca de León, por la futura reina Urraca de León y por Raimundo de Borgoña. Hablamos de 1090. 3 años después es nombrado administrador de la diócesis de Santiago de Compostela. Y esto es relevante, esto es importante, porque en el año 1095, 2 años después de haber comenzado a desempeñar este cargo, tras el fallecimiento del obispo del momento, un cierto obispo Dalmacio, se va a convertir en el personaje más importante dentro de la catedral, dentro de la sede episcopal, todavía sin haber sido elegido obispo y posteriormente arzobispo. Esta fecha es clave porque, luego lo vamos a ver, es el momento en el que comienza a administrar las obras y comienza a decidir qué es lo que se está haciendo en la Catedral de Santiago de Compostela. Además, hasta la elección del siguiente obispo, va a ser el que dirija la sede en sede vacante, digamos. En 1100, finalmente, será elegido obispo de Santiago de Compostela. Y no va a ser un obispo más, veremos brevemente por qué. Es un obispo con unos fuertes apoyos, entre los que destacan la Orden de Cluny, que por entonces está excepcionalmente interesada en ese desarrollo del Camino de Santiago, en ese desarrollo de la propia sede de Santiago de Compostela. En breve, muy pronto, después de Diego Gelmírez, comenzaremos a tener obispos en Santiago de Compostela que pertenecen precisamente a la Orden de Cluny, perdón. Es un hombre que mantuvo relación directa, lo visitó en varias ocasiones a Calixto II, al Papa de Roma, que por otro lado, recordad, no lo pone en la diapositiva, pero quiero recordarlo, está emparentado con la reina Urraca a través de su esposo Raimundo de Borgoña. Y por último, ese tercer apoyo fundamental van a ser, como digo, la futura reina Urraca y el conde de Galicia, Raimundo de Borgoña. En 1120 será además el primer arzobispo de Santiago de Compostela, elegido también como legado papal. Por lo tanto, como podéis ir anticipando, son muchos los cambios que se van a producir en la sede de Santiago de Compostela en los años, que también son bastantes, todo hay que decirlo, en los que él va a gobernarla con mano muy diestra. Quiero dar otra noticia, son noticias conocidas, ahí debajo tenéis la referencia, hablo de Juan José Burgoa. Él ha publicado un libro, una publicación que se llama La Armada Gallega de Diego Gelmírez.
Y quiero hacerlo ahora, justamente después de hablar de este posicionamiento, bueno, pues estrictamente religioso o estrictamente al servicio de la sede, para ir ampliando esta mirada sobre Diego Gelmírez. Diego Gelmírez es señor feudal, hereda de su padre, principalmente en Pontevedra y en Coruña, al sur de Santiago de Compostela casi siempre, bastantes territorios feudales. Y esta es una de las razones por las que Diego Gelmírez, desde bien joven, desde el momento en que comienza a administrar los bienes de su familia, va a tomar algunas decisiones que, de una parte hay que decir, han llegado a nosotros, han llegado noticias. Quizás la gran razón es a través de la catedral o sobre todo, luego saldrá, a través de la historia compostelana, yo no quiero decir autobiografía de Diego Gelmírez, pero desde luego diríamos hoy una biografía consentida o autorizada, nada menos que 3 tomos. Y por esa razón, digo, han llegado muchas de estas noticias, bueno, vinculantes, pero no necesariamente acerca de la catedral o de la sede episcopal o del trabajo religioso que Diego Gelmírez habla. Pero Diego Gelmírez es probablemente el promotor de lo que fue la primera armada naval, de la que tenemos noticias más o menos bastante importantes en los reinos hispanos o en la península ibérica. A principios del año 1115 sabemos que Diego Gelmírez pone en funcionamiento una armada en la que se habla de unos 200 hombres, o al menos unos 200 hombres. Parece que estaban no solamente formados por gallegos, sino que había gente de otros lugares venidos del sur de la península. Y la razón es que las costas, tanto de lo que hoy es Portugal como de lo que hoy es Galicia, eran unas costas en las que habitualmente había ciertos problemas, tanto con barcos procedentes de Al-Ándalus, como con aquello que tradicionalmente hemos llamado vikingos, que en realidad deberíamos de llamar normandos en la mayoría de las ocasiones, y que bien al norte o al sur de la ría de Arousa estaban provocando pues serios conflictos, serios problemas. Por esta razón, Diego Gelmírez, en su papel de señor feudal, como digo, armó una impresionante armada construida básicamente por galeras y birremes, y lo que hace es bueno, pues el trabajo inverso a aquellas incursiones. Es decir, en las crónicas se dice, y yo lo pondría entre comillas, entendedlo, pacificar las costas. Es decir, bueno, tratar de acabar de raíz con los problemas que estaban ocurriendo, porque se nos habla de destrucción de barcos, de quema de casas, de quema de cosechas. La situación debía ser realmente peliaguda, si me permitís la palabra, y por esta razón Diego Gelmírez toma esta noticia de la que, insisto, no hay un hecho singular o equitativo o equiparable, al menos en esta Edad Media, y sobre todo con una iniciativa que vamos a decir privada. No es lo único que hará como señor feudal. Estáis viendo en la pantalla una reconstrucción en la ría, la misma ría, en Salnés, en Catoira, en la ría de Arosa, en la que Diego Gelmírez, aprovechando un estrechamiento de la ría, los que conozcáis la ría, está prácticamente a los pies del puente colgante que cruza la ría, hoy en la actualidad. Y como digo, allí va a construir un espectacular, bueno, castillo, o un espectacular complejo defensivo compuesto de al menos 5 torres, que popularmente se ha llamado Torres del Oeste o Torres de Catoira, y en la que tenemos noticias de, efectivamente, su uso militar para asegurar el tráfico, o por lo menos para paliar aquellas incursiones negativas a través de la ría. Además, Gelmírez supo conseguir ayuda o alianzas. Yo he puesto ahí entre paréntesis en la pantalla impuso, porque en realidad esto no está del todo claro, pero en cualquier caso, Diego Gelmírez va a conseguir unir a diferentes, hoy diríamos ciudades o feudos, señores feudales también, porque tenemos noticias de la participación en la construcción de este centro de bienes llegados incluso desde Lugo, desde la propia Lugo capital, es decir, a una distancia considerable de Santiago de Compostela o del fin de esta ría de Arosa. Esto es lo que queda hoy, simplemente de aquellas torres. Si alguno la conocéis, esto tiene una nota folclórica porque desde mediados del siglo XX se hace un desembarco. El desembarco de los vikingos lo patrocina el Ayuntamiento de Catoira. Es bonito, cuando menos, es singular, es una fiesta muy popular que sospecho que está cancelada, como todas las demás en esta época que vivimos. Ahí entre esas 2 torres que quedan se puede ver los restos de una de las pequeñas capillas. Esa es la capilla, previsiblemente la capilla fundacional de esta época propiamente gelmiriana, y como digo, estos son los únicos restos que nos quedan hoy en día de este espectacular complejo que fue las Torres de Catoira.
El tiempo es limitado y solamente quiero dar estas noticias de este señorío feudal, ¿no? Pero considero importante ver esta capacidad constructiva y política que ya tiene un Diego Gelmírez relativamente joven. Sin embargo, sus mayores esfuerzos, o al menos aquellos más reconocidos, o los que mejor han llegado, por lo menos a nosotros, más documentados, son sus labores como obispo. Su trabajo es realmente el de el ideólogo del Camino de Santiago. Es decir, el obispo Diego Gelmírez, antes de ser ya obispo, como digo, en ese trabajo de administrador de la sede, va a ir apoyándose, va a ir encontrando diferentes apoyos económicos, políticos. Los hemos citado antes, los quiero recordar: Raimundo de Borgoña, su esposa la reina Urraca, pero también el futuro obispo Diego Gelmírez fue un hombre que tuvo la oportunidad, o seguramente sería propuesto, en mi opinión, para viajar a lo largo de Europa. Fue un verdadero peregrino a la inversa, fue un verdadero, hoy diríamos, embajador de Santiago de Compostela, visitó la propia Roma, ayudó en Cluny en varias ocasiones, al final Calixto II, va a ser futuro Papa Calixto II, que se hará, quisiera decir, amigo de Diego Gelmírez. Entablaron, se conservan cartas, se ve la estrecha relación que tuvieron también con el abad de Cluny, con el abad Hugo. Bueno, todas estas relaciones nos llevan a pensar que en los diferentes viajes y visitas que hace Diego Gelmírez por Europa, incluyendo Roma y especialmente en territorio francés, irá formando una idea muy precisa de lo que quiere hacer en Santiago de Compostela. Y lo que quiere hacer en Santiago de Compostela es finalizar, dicho entre comillas también, el trabajo que sus antepasados en la sede habían ido realizando. Mirad, tenéis en pantalla una lista breve, faltan algunos, no son todos, pero son los obispos de lo que hoy es Santiago de Compostela. Entended que los primeros que están en la lista, al menos Teodomiro, los Adulfos o Sisnando, son los obispos que ocuparon la sede de Iria Flavia, Padrón, diríamos hoy, provincia de Coruña igualmente, antes de que el sepulcro diera paso a la construcción de la catedral y este descubrimiento propiciara el movimiento de la sede, es decir, el nacimiento de lo que hoy llamamos Santiago de Compostela. Pero todos estos personajes que tenéis en pantalla, todos estos obispos, habían ido, poniendo poco a poco esa gotita en el vaso, ese granito de arena, para ir construyendo la futura Compostela. En mi opinión, Compostela nunca habría despegado o nunca habría sido de la manera que hoy conocemos Compostela, todavía hoy, a pesar de las crisis de los siglos del barroco, a pesar del paso de los siglos. Digo que Compostela no habría sido lo que hoy es si no hubiera llegado la figura de Diego Gelmírez. Si atendemos a todos estos obispos anteriores, vemos cómo existieron muchos problemas. En el caso preciso de Sisnando I, fijaros que Sisnando I llega a nombrarse como obispo del lugar de Santiago, así firma en muchas de las documentaciones. Esto generó incluso enfrentamientos con la propia Roma, con el propio papado, y la razón venía porque se comenzaba a hablar de sede apostólica. De hecho, esto lo va a afirmar el obispo Cresconio, que, para que os hagáis una idea, fue excomulgado precisamente por esta utilización imprecisa o inapropiada a los ojos de Roma del título que se estaba dando a la futura Compostela. La siguiente pieza es clave y es Diego Peláez, no solo porque haya sido el preceptor de Diego Gelmírez, sino porque en realidad, en mi opinión, ha sido el otro gran visionario. Es el que va a comenzar las obras de la actual catedral románica y es el que va a comenzar a poner los verdaderos pilares del futuro Camino de Santiago. Entre ambos, entre Peláez y Gelmírez, tenemos, como no, al primero de los obispos cluniacienses. Aquí entra Francia, aquí entra Cluny, aquí entra la vocación europea, aquí entra el rito latino, aquí entra la modernización de la Iglesia hispana, o al menos en este momento de la Iglesia compostelana. Y finalmente, el 5 de diciembre del año 1095, el Papa Urbano II declara extinta la diócesis de Iria Flavia y a través de la bula Veterum Sinodalia se hace heredera, se hace nacer a la diócesis de Santiago de Compostela. El obispo Gelmírez será obispo desde el año 1100 hasta 1120 y arzobispo otros 20 años más, 19
18 en algunas crónicas. Ya digo que no está ni siquiera claro o hay alguna pequeña duda de cuál es el momento preciso en que fallece. Quiero volver a daros fechas. No soy muy amigo de las fechas, además nunca soy capaz de recordarlos con precisión, pero quiero ponerlas juntas para que veáis la rapidez, el ascenso, tanto de la sede como de la figura de Diego Gelmírez. En 1093 era administrador, solo administrador. Acababa de regresar de Toledo, acababa de recibir el apoyo de Urraca y el conde de Borgoña, y en ese momento además reinicia las obras de la Catedral de Santiago de Compostela, que se habían visto interrumpidas después de los problemas políticos que tuvo Diego Peláez, que finalizaron en un destierro. En 1122, bastante rápido para una construcción románica en esta época y de este tamaño, se han concluido los cruceros. En el 28 se consagra el templo. Esto no significa que esté ni mucho menos construido. Y se comienza a trabajar hacia los pies del templo, hacia la actual fachada, donde, por cierto, habrá una nueva interrupción provocada por la ladera en la que se está construyendo la catedral y que dificultaba el cerramiento de la fachada en tanto que había un gran desnivel. La historia es posterior a Diego Gelmírez, es la llegada del maestro Mateo y conocemos cómo se finalizará esa catedral, por supuesto antes del templo de la fachada barroca, me refiero al Pórtico de la Gloria. Sin detenernos más en este detalle constructivo de la catedral, en el año 1104, regreso hacia atrás, en el año 1104 la Catedral de Santiago de Compostela obtiene el derecho a palio. En el año 1105 la Catedral de Santiago de Compostela tiene 72 canónigos. He puesto entre paréntesis para hacer una comparación. Sé que las comparaciones a destiempo no son válidas, pero hoy hay 16 canónigos en la Catedral de Santiago de Compostela. Finalmente, el 27 de febrero del año 1120, a través de la bula Omnipotentes Dispositioni, el Papa Calixto II otorga esta sede metropolitana, es decir, el arzobispado, a la Iglesia de Santiago de Compostela. Además de eso, debemos también a Diego Gelmírez lo que podríamos llamar el registrum, lo que se llama el registrum, que además de archivo incluye el registro documental de las peregrinaciones, que hasta aquel tiempo no habían sido documentadas o no estaban siendo documentadas. Dicho esto, hay por supuesto noticias anteriores a Diego Gelmírez de aquellos peregrinos ilustres que pasan por Santiago de Compostela, solo de algunos, solo de los ilustres. Con posterioridad al obispado de Diego Gelmírez esto cambiará, no excepcionalmente, no de manera radical, pero serán mucho más y mucho más variadas el reflejo, el asiento de las visitas que se hacen a Santiago de Compostela. Además, durante su episcopado, se finalizará después, se va a construir el Palacio Episcopal, el Palacio de Gelmírez, un nuevo Palacio Episcopal para la sede compostelana. Y como ya había anticipado antes, durante todo este tiempo realizará diversos viajes, ya los hizo antes, a Francia, especialmente a Francia y especialmente a Roma. Evidentemente, en esos viajes es donde este hombre va a ir viendo la modernidad del románico, donde va a ir viendo la diferencia con Europa. Ya se había cambiado el rito, pero va a ir viendo cómo es necesario europeizar Santiago de Compostela, Galicia, Hispania, si desde su punto de vista quiere darle valor, vigencia, hacer un llamamiento sobre el camino de Santiago al resto de las naciones europeas. Podríamos hablar muchísimo de esto. Estamos hablando de un llamamiento que implica religión, que implica política. Es la época de esta llamada Reconquista, de este periodo de formación de los reinos hispanos, y Santiago de Compostela no es simplemente una piedrecita más en el puzzle, sino que es una pieza fundamental, es una clave importante desde un punto de vista de fe, fundamental en aquel siglo XI, pero también desde un punto de vista económico, muy importante para el desarrollo de los reinos y para el desarrollo de la Reconquista también. Al margen de todo esto, el obispo Diego Gelmírez es un promotor excepcional. En estos viajes que hemos visto, en estas visitas, en estos contactos en Cluny, en Moissac, en Toulouse, ahí va a ir advirtiendo esto que denominamos hoy iglesias de peregrinación. Diego Gelmírez no inventa las iglesias de peregrinación, pero sí que trae este esfuerzo, esta modernidad a Santiago de Compostela. Y aunque voy a mostrar unas imágenes breves de la catedral para hablar de aquellas obras que destacaron o aquellos cambios importantes que va a aportar Diego Gelmírez, en realidad me interesa mucho más hablar de otras pequeñas iglesias vinculadas con la tradición, con el mito
y que son las que van a ayudar a asentar esas bases del mito, evidentemente el mito jacobeo. Al final, Diego Gelmírez estará durante más de 40 años al cargo de la construcción de la Catedral de Santiago de Compostela. Ningún otro obispo ha estado tanto tiempo al cargo. Y además, Diego Gelmírez, y aquí hay un borrón o al menos un paréntesis que está sin escribir, no sabemos con absoluta certeza de dónde saca el dinero que destina a la Catedral de Santiago de Compostela. Conocemos algunas fuentes. Podríamos hablar del voto de Santiago, un impuesto relacionado con la Reconquista, por supuesto diezmos, por supuesto sus fondos, sus señoríos feudales, que muy probablemente acabarían entremezclándose con las obras de la catedral y viceversa. Pero en realidad, en cualquier caso, es excepcional comprender que en estos 40 años, en esa imagen que tenéis en pantalla, toda la segunda fase y toda la tercera fase de construcción de la Catedral de Santiago de Compostela, incluyendo pausas entre ambas, se corresponde con el periodo de gobierno de Diego Gelmírez. Como anticipaba, solo esa cuarta fase, solo el fin de la fachada de la catedral, determinada por el problema que había en aquel importante deslizamiento de tierras, en esa inclinación, en esa colina en la que se estaba haciendo la catedral, y en mi opinión es lo único que impidió la finalización de las obras de la catedral en la época de Diego Gelmírez. Quiero apuntar que casi diríamos que mejor, de lo contrario quizás no hubiéramos tenido al maestro Mateo construyendo el Pórtico de la Gloria. Son excepcionalmente conocidas, estudiadas, las obras, las reformas, las fachadas de los cruceros que va a hacer Diego Gelmírez. Estáis viendo una reconstrucción de Anxo Millán de lo que pudo haber sido a principios del siglo XIII la catedral. Cierto que esa fachada, ese Pórtico de la Gloria, todavía sin tapar en periodo barroco, esas torres incompletas, sin lugar a dudas, desiguales, pero este aspecto militar, con esas almenas, con esos arcos de refuerzo a lo largo de lo que fue el primitivo claustro, pero también a lo largo de todas las naves y cruceros de la catedral, pues responden sin lugar a dudas esa idea de edificio-fortaleza que no solo es propio del románico, sino que en este caso era absolutamente real, necesario. Las techumbres, los techos al exterior de la Catedral de Santiago de Compostela siguen siendo paseables, se han recuperado lo que podríamos llamar caminos de ronda o caminos de paso, porque el edificio efectivamente se convertía en un edificio, no quiero decir militar, porque no era tal, pero estaba perfectamente adaptado para la defensa. De hecho, no es este el momento de hablarlo, pero sí quiero apuntar hasta el propio Drake, hasta el propio pirata, siglos después, el pirata inglés llegará a las tierras de Santiago de Compostela de la misma manera que lo hizo Almanzor. Me voy a las dos figuras claves para que comprendáis cuál era el papel de esta iglesia, mucho más allá de proteger las reliquias del apóstol. Esa forma de la catedral, con esos arcos de refuerzo, con esos arcos ciegos a lo largo de todas las fachadas y también en las fachadas principales, se van a repetir en otros edificios de la época de Gelmírez e inmediatamente posteriores, y se puede ver mucho mejor que en la actual Catedral de Santiago de Compostela. En la época de Gelmírez, la construcción de la catedral conlleva la construcción de una nueva cerca o la ampliación de las viejas cercas de la ciudad de Santiago de Compostela. Es precisamente en este principio del siglo XII cuando Santiago de Compostela adquiere lo que hoy diríamos la calidad de ciudad, de urbe, de propio centro, evidentemente, principalmente religioso, pero es el momento en el que se crea el centro histórico de Compostela tal y como hoy lo entendemos, esas calles hoy llenas de bares, de restaurantes, de tiendas de recuerdos y que tienen estos nombres como la calle de los Francos, Arrúa dos Francos, o la calle de Raíña, la calle de la Reina, que responden precisamente, aunque algunos nombres son posteriores, responden a este momento histórico. Es decir, Diego Gelmírez es también, en cierto modo, responsable de gran parte del urbanismo de la ciudad de Compostela, por supuesto relacionado con todos los edificios preexistentes y con todas las noticias conocidas. Diego Gelmírez es también el primer gran reformador de lo que era la propia exposición de los restos del apóstol Santiago. No es una exposición tal cual, no se podían ver los huesos, pero los huesos siempre estuvieron, los restos siempre estuvieron expuestos en un arca sobre la capilla mayor y no como estamos hoy acostumbrados en una cripta en la parte inferior.
A eso se llegará después, con las reformas del Renacimiento y del Barroco, donde estos restos acabarán vueltos a poner en esa parte inferior en la que existió un templete romano, el origen de la catedral, el origen de los restos seguramente. Pero a Diego Gelmírez debemos la construcción de un hermosísimo, si hacemos caso de las descripciones, baldaquino, uno de los pocos que se conservan, que se construyen con esta monumentalidad románica en la península ibérica. Lo que estáis viendo, por supuesto, es una reconstrucción en la que podéis ver cómo el baldaquino cubría literalmente el altar y cómo este espacio estaba cerrado con unas rejerías previsiblemente románicas, como las que tenéis en la reconstrucción. Alrededor, por supuesto, ya todo este deambulatorio perfectamente estabilizado y construido para el tráfico de estos peregrinos, de estas personas que visitan los restos. No quiero pararme demasiado en las fachadas, son altamente conocidas, pero la fachada norte de Azabacherías y la fachada sur, la de Platerías, las fachadas del transepto, al final se acaban construyendo durante el gobierno de Diego Gelmírez. Estáis viendo en este caso una reconstrucción de Miguel Letallo al respecto de lo que pudo haber sido la fachada de Azabacherías. Sabéis lo que sucede con la llegada del románico. Muchas de esas piezas previsiblemente se enviaron a la fachada opuesta, a la fachada de Platerías, donde fueron conservadas pues un tanto como reliquias, si me permitís el uso de la palabra, procedentes de otros lugares, tanto por el valor simbólico como posiblemente por el propio valor estético, sentimental, fueron encastradas en esta fachada Platerías. Fachada que probablemente tuvo este aspecto originalmente y que en la actualidad es la única que conserva, como probablemente bien sabréis, pues los restos románicos más importantes exteriores de la Catedral de Santiago de Compostela. Aquí hay incluso algunas piezas que originalmente deberían haber estado destinadas a la fachada de los pies, a la que hubiera sido la fachada del paraíso, y que con la llegada del maestro Mateo y la interrupción de las obras, pues sencillamente nunca se realizó, como se hubiera proyectado en el momento de Diego Gelmírez. Me interesa más hablar de otras obras que seguramente son más pequeñas, evidentemente más pequeñas, pero digo pequeñas en el sentido histórico, en el sentido importante, pero quizás por nuestro punto de vista, porque en realidad Diego Gelmírez lo que va a hacer es reforzar el mito de Santiago de Compostela, reforzar el mito de la inventio, del descubrimiento. Probablemente todos vosotros habéis oído en alguna ocasión cómo es el proceso de descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago. Seguramente todos habéis oído hablar de un cierto Payo, o Plagio, o Pelayo, o Pablo, diríamos en la actualidad probablemente, un eremita o quizás simplemente un devoto que ve unas señales en el cielo, que ve unos signos, que acude a un lugar y que finalmente acaba encontrando un sepulcro. Podríamos decir muchísimas versiones diferentes de este inventio, de este mito, pero en cualquier caso el mito funcionó y esta es la parte que a mí siempre me ha interesado. Como bien dirá muchos siglos después, pues Erasmo o Lutero, no está muy claro qué es lo que hay en la cripta de Santiago de Compostela. Parafraseando a los que acabo de citar, bien podrían ser los huesos de un perro, de un caballo, ambos lo dijeron. Pero en cualquier caso, la magia de esos restos, la magia de esos huesos humanos, y anticipo, en el siglo XIX se hizo un estudio forense sobre los restos y son 3 varones y son plausiblemente del siglo I. Independientemente de esta cuestión, la historia la conocéis porque ha llegado a nosotros, deformada o no, y esta idea del mito era fundamental e importante que fuera absolutamente conocida en plena Edad Media. Eso justificaba el descubrimiento, justificaba el linaje, justificaba la ciudad, justificaba la catedral y justificaba la peregrinación. Dicho de otra manera, justificaba el trabajo, el dinero, la riqueza y Santiago de Compostela. Por esta razón, recuperando esta idea del mito, el obispo Gelmírez va a construir algunos edificios o va a reconvertir algunos edificios que son claves en la idea, en la persistencia, en la transmisión de este mito, de esta tradición sagrada. Una de las iglesias es la iglesia de San Fid de Solovio. San Fid, San Félix. Esta iglesia, absolutamente remodelada en periodo barroco, va a ser construida recordando precisamente al anacoreta Payo, ¿no? Y leo literalmente, y lo que leo pertenece a la Concordia de Antealtares, a la historia compostelana, quien hallándose en ella en oración, hablo del anacoreta Payo, comenzó a ver luces que señalaban algún lugar no muy lejano. Guiado por voces angélicas y coros angelicales, caminó hasta encontrar el túmulo con los restos apostólicos.
Esta es la breve descripción de la historia compostelana. Hay una descripción mucho mayor en la Concordia ante altares, que es del año 1075. Mirad, en cualquier caso, las noticias parecen apuntar, y podría hablar de la tradición más que de las noticias, en que en el siglo IX, en el lugar en el que el viejo eremita hubiera hecho su vida, se acaba construyendo una pequeña iglesia, una pequeña parroquia, que con el tiempo se convierte en un monasterio. Este monasterio, el monasterio de San Fiz, en realidad, y si hacemos caso de López Alsina, de la Universidad de Santiago de Compostela, es el origen del topónimo Lobio, una población que hoy está cerca, bueno, una parroquia, un lugar muy pequeñito. Sabéis cómo es Galicia, no podemos hablar de una población sino más que de un despoblado, de ciertas casas en ciertos lugares, caseríos, dependiendo del lugar de España les damos nombres diferentes. Uno de ellos, en las afueras de Santiago de Compostela, se llama Lobio y probablemente a unos 3 kilómetros de la catedral. Y probablemente esta es la referencia histórica que, en opinión de López Alsina, de la Universidad de Santiago, es el lugar en el que hubiera existido aquella ermita y es el lugar en el que hubiera estado el cierto eremita Payo. En cualquier caso, lo que Diego Gelmírez va a hacer es trasladar este templo al centro urbano de Santiago de Compostela, al centro urbano recién ampliado. Va a situar una nueva iglesia, va a mover a toda la comunidad religiosa y se la va a traer al interior de las murallas de Santiago de Compostela. La razón es evidente. Estamos hablando del inicio del mito, estamos hablando del eremita, estamos hablando del origen del descubrimiento. Y por esa razón a Diego Gelmírez le interesa mucho esta construcción. Aquí en esta imagen tenéis precisamente señalizado el lugar en el que no ha habido trabajos arqueológicos, esto no es concluyente, pero el lugar en el que previsiblemente se asentaría aquel antiguo cenobio y que fue movido, pues evidentemente, al centro de Compostela. Está aproximadamente en este área, la iglesia de San Fiz actual, de la que me encantaría poder enseñaros fotos y hablar un poquito más de románico, que al final es mi especialidad y mi pasión, pero que en realidad me tengo que conformar con lo que veis. El edificio fue modificado a lo largo de los siglos, especialmente en el 17 y en el 18. De la nave principal del templo, que fue la única, solo nos queda la nave central, en la que se abrieron a lo largo de los siglos capillas laterales. No queda ni siquiera claro, porque no se ha podido establecer, si teníamos una bóveda de piedra, cosa no necesariamente probable, o si quizás siempre tuvimos una techumbre plana. Se conserva parcialmente la nave principal, como veis, y el ábside, al que se le dio mayor profundidad en el siglo XVIII, pero son los únicos, los poquitos restos originales de aquel templo que Gelmírez decide reubicar, reconstruir, mover y traer al centro de Santiago de Compostela. Ni siquiera la fachada es la original. La fachada de los pies se va a hacer posteriormente a Diego Gelmírez, todavía con unos secos todavía románicos, y que seguramente nos llevan al Pórtico de la Gloria y al barroquismo del maestro Mateo, en esas decoraciones que tenemos tanto en el guardapolvos como en el propio intrados de ese arco. Otra de las iglesias importantes que va a construir Diego Gelmírez, siempre buscando mantener la idea y engrandecer el mito y transmitir Santiago de Compostela, es la iglesia de Santa María Salomé. La iglesia de Santa María Salomé era importante, o es importante, desde un punto de vista que es el de la Sagrada Parentela, o el del linaje jacobeo. Esa Sagrada Parentela se establece ya en Edad Moderna, en realidad. Se establece como que al apóstol Santiago, se le va a incluir en el círculo más íntimo, más humano de Cristo, en tanto que la madre del apóstol Santiago, Santa María Salomé, es hermana de la Virgen María. Si lo pensáis desde un punto de vista muy nuestro, muy moderno, muy actual, y hablamos de ADN o hablamos de genes, daros cuenta que estaríamos ante una persona, el apóstol Santiago, que de haber existido tal y como se nos relata en los escritos, ciertamente estaría emparentado con Cristo. Y esto fue importante en la Edad Media, por eso se le incluyó en la Santa Parentela. Por eso en las Escrituras, en las Santas Escrituras, en ocasiones se traduce como el primo de Cristo, como el hermano de Cristo. Aquí también hay una cuestión semántica, porque la palabra primo y hermano en hebreo antiguo es la misma, y esto evidentemente genera confusión.
En cualquier caso, en honor de Santa María Solomé, Diego Gelmírez va a construir un edificio que se consagra en 1140. Es decir, estamos probablemente en el punto en el que Diego Gelmírez ha muerto un año antes, o estamos justamente en este límite. Lamentablemente también os tengo que decir que el edificio ha sido inmensamente modificado. De aquel edificio románico original, pues hoy no podemos ver demasiado. Lo que veis es la fachada con esas torres tan típicas en Galicia, espadaña o torre que se construye entre los siglos XVII y XVIII, además con ese pórtico que se construye también en un periodo mucho más moderno. En realidad el edificio fue una iglesia sencilla, de nave única, muy similar a lo que pudo haber sido San Fiz o San Félix. No están lejos la una del otro, apenas habrá medio kilómetro. Y si aquella iglesia era difícil de mostraros en cuanto a cómo pudo ser originalmente, con esta todavía lo tenemos más complicado. Porque de esta las reformas la llevaron a perder su claustro, llevaron a perder su patio, hoy está embutido en edificaciones privadas, en casas propias, el patio es un patio de vecinos en la actualidad, y la iglesia que se amplió hasta que tuvo 3 naves, la cabecera se destruyó para hacer una recta. Bueno, los restos románicos son muy parciales, podéis ver por ahí que tenemos algunos de los canecillos, asoman algunas arquerías y quizás la fachada es la parte más simbólica, también es la más visible, sin dudas, en la que ya os anticipo, esas imágenes que tenéis por ahí, esas esculturas que ya responden casi a una estética gótica, no necesariamente han de ser las del momento de la consagración, pero sí que podéis ver unos arquillos muy pequeños, muy estéticos, simplemente quieren dar un punto estético en esta fachada, que si lo recordáis son el mismo tipo de arquerías que cerraban la catedral por fuera en el momento en el que se finalizaban o se hacían las obras durante el periodo de Diego Gelmírez. Esto lo vamos a ver mejor en la siguiente de las iglesias. Lo que estáis viendo es la iglesia de Santa María de Herbón, posiblemente más desconocida que las anteriores y desde mi punto de vista mucho más hermosa, también mucho mejor conservada. Y es un edificio singular que también Diego Gelmírez construirá pensando en esta transmisión o en esta idea del mito. Este caserío o este lugar de Herbón está en las cercanías de Padrón, pero para ser precisos, y aquí no sabemos cuánto de precisos pudieron ser ellos, este es el lugar en el que, de acuerdo con la, repito palabra, tradición, que no historia, este es el lugar en el que aquella barca de piedra que en pocos días llegó desde Palestina trayendo los restos del apóstol Santiago, este es el lugar en el que la barca, digamos, embarrancó, y este es el lugar en el que el cuerpo del apóstol Santiago fue depositado en tierra nuevamente, puesto en tierra, que no enterrado. Luego hay una leyenda, quizás algunos lo conocéis, la reina Lupa, hay toda una historia, hay una llegada a Santiago de Compostela. El obispo Gelmírez determina que en este lugar hay que dignificar el lugar y por esa razón se construye un edificio. Edificio que en este lugar, en este momento, sin lugar a dudas, no se finalizó. Durante el episcopado de Diego Gelmírez, es posterior. Fijaros que esa fachada es el mismo tipo de fachada y decoraciones que hemos visto en la iglesia de San Félix, en ese intrados y en ese extrados, guardapolvos de la fachada principal. Y fijaros cómo aparecen esos arcos ciegos por los laterales que recuerdan las decoraciones que tenía la Catedral de Santiago de Compostela. Podríamos hablar mucho más porque el edificio es tan alto, ciertamente un poco desproporcionado si lo pensamos en el románico habitual. Quizás eso puede explicar la carencia de bóvedas de piedra. En cualquier caso, estamos hablando de un modelo que se ayuda a expandir por toda Coruña y Pontevedra, principalmente. Son muy abundantes este tipo de iglesias con un presbiterio relativamente largo, profundo, a menudo con un óculo, con una relación en la que el edificio es muy alto, con estas decoraciones de arquerías ciegas a lo largo de sus naves y sobre todo en su fachada, independientemente de que solo tengan una nave. Ya habéis visto que en la imagen anterior mostraba... Perdón, en la imagen, esta no es. En la imagen anterior digo que se mostraban estas dos arquerías. Podría dar a entender 3 naves al interior, en realidad es solo una. Todavía hará el obispo Gelmírez una nueva obra. Y es una nueva obra que, si las anteriores han servido para ir legitimando esas noticias que nos hablan de la llegada del apóstol, del linaje del apóstol, del descubrimiento de su tumba, todavía va a dignificar otro lugar importante. La colegiata de Santa María la Mayor en Padrón, es decir, en Iria Flavia, para ser precisos. A la salida de Padrón, dirección Santiago, apenas hay 1 kilómetro desde lo que hoy es Padrón a lo que en la carretera hoy hay un cartel que dice Iria Flavia.
En este lugar y sobre todo donde está asentada esta iglesia, que tampoco es la que hace Diego Gelmírez, se va a reconstruir ya desde el 13 por problemas estáticos y prácticamente de raso entre los siglos XVII y XVIII. En este lugar lo que teníamos era la vieja sede episcopal compostelana. Recordad que inmediatamente antes del ascenso de Diego Gelmírez, los obispos se comienzan a mover a Santiago de Compostela, al lugar de Compostela. No quiero decir que esto queda en el olvido porque es fundamental para Compostela, pero lo cierto es que queda en el olvido y Diego Gelmírez intentó dignificarlo construyendo un edificio románico del que no tenemos demasiadas descripciones ni conocimientos, pero pensamos que sería de 3 naves y que sería con una estética muy similar a la iglesia que acabamos de ver en el caserío de Herbón anteriormente. Otra de las grandes noticias, otra de las grandes construcciones, otra de las grandes promociones de Diego Gelmírez es el propio Palacio Episcopal. No os lo tengo que presentar, es probablemente la obra más notoria de Diego Gelmírez, equiparable quizás a las fachadas de platerías y de azabachería, pero que en este caso era absolutamente necesario, en tanto que en la construcción de las obras de Compostela, de la catedral, lo que sucede es que el viejo palacio episcopal había quedado, además de ruinoso y seguramente no muy coherente con la nueva grandeza de la catedral, había quedado en un sitio bastante inservible, bastante, pues incluso molesto, que era aproximadamente el lugar en el que hoy tenemos la Torre del Reloj, es decir, inmediatamente a la derecha de la fachada de platería, según se mira, ocupando parte de lo que hoy es la tienda de la catedral. Si alguna habéis entrado, ese era el lugar antiguo del Palacio Episcopal, y Diego Gelmírez decide construir uno, dice en sus crónicas, que acorde a la catedral y a la obra que se está construyendo, y la cuestión es que lo tienen que cambiar de sitio. Hablamos del actual Palacio Episcopal. Tampoco lo podemos ver debido a todas las obras de modernización de la catedral, sobre todo las renacentistas y barrocas, pero detrás de esta fachada que tenéis aquí y detrás de esta torre a la que se cita en las primeras descripciones del Palacio de Gelmírez, se nos dice que se construyó solium tricameratum cunturre, es decir, no queda muy claro si se está hablando de 3 habitaciones o de 3 cámaras, para ser precisos, o de 3 cuerpos. Lo cierto es que el palacio actual tiene 2 alturas. Esta es la cuestión, probablemente hace referencia a las habitaciones en la torre, pero detrás de esa torre y detrás de esa fachada está el cuerpo estructural, que no necesariamente todo el edificio, del palacio episcopal que construyó Diego Gelmírez. Un palacio episcopal con una forma de T invertida, con una fachada hacia lo que luego fue la Plaza del Obradoiro y con una parte trasera enfocando hacia lo que fue Platerías y que originalmente no apoyaba directamente en la catedral, o dicho de otra manera, era un palacio comunicado a través de al menos una puerta, pero no siempre apoyado en la catedral. Digo que en ese cuerpo transversal hacia Azabacherías es el espacio en el que se construyeron la cilla, los almacenes, las cocinas, todos los edificios de servicio. Mientras que en los 2 cuerpos, en las 3 alturas de la fachada que se abría hacia la Plaza del Obradoiro, se construyó, ¿qué queréis que os diga?, un palacio feudal más que un palacio episcopal. Aquí es donde se ve precisamente esa vinculación o esa formación de Diego Gelmírez. Muchas de estas partes se van a hacer posteriormente a Diego Gelmírez. De hecho, lo que tenéis al fondo, que es la parte más barroquizada, más decorada, eso responde estéticamente, sin lugar a dudas, a un periodo posterior o inmediatamente posterior al maestro Mateo. Es decir, estamos hablando de una finalización después, evidentemente, o ampliación en este caso, después del fallecimiento de Diego Gelmírez. Pero en cualquier caso, el prelado es el promotor de este fantástico espacio. No os muestro siquiera la planta inferior, es prácticamente gótica, es muy estilizada, no hay mucho de románico que mostrar en este caso. Y como sabéis, me interesaba un poquito más esta idea románica y esta idea promotora de Diego Gelmírez. Las ménsulas, que ya veis que responden también, esas cabezas, esos gestos, esas sonrisas, esos cuellos. Aquí hay un influjo mateano ya seguramente, pero fijaros que incluso copiará directamente a esos músicos, o se inspirará en esos músicos del Pórtico de la Gloria. Ahí tenéis el organistrum tocado por esas 2 personas, como en la clave del Pórtico de la Gloria. Pero claro, estamos en otro lugar, estamos en un comedor. Este es el origen de la empanada gallega. Fijaros qué preciosidad, a la izquierda seguramente son panes o gazas.
No está muy claro que lo que tiene el siguiente personaje por la izquierda, lo que sí tiene son esos caracolillos de pelo que son propios del maestro Mateo o de la escuela del maestro Mateo. Y el tercero, con esa sonrisa que parece casi la dama de Elche, que no está muy claro si sonríe o no, es el que tiene esa empanada, vino, probablemente el cuarto por la derecha. Recordad lo que es el románico y recordad la humanidad que tienen estas figuras, completamente diferente. Hay otro aspecto, ya para ir finalizando, hay otro aspecto en la promoción de Diego Gelmírez que me interesa y que me llama la atención. Diego Gelmírez fue un promotor de libros. Diego Gelmírez creó el archivium de la Catedral de Compostela. Él comienza a sentar, como ya decía antes, las visitas, él comienza a promover la construcción, la realización de códices de libros. Por encima de todos ellos hay dos que destacan. Uno, sin lugar a dudas, la historia compostelana. Esta es la biografía de Diego Gelmírez. Son 3 tomos, nada menos que 3 tomos. Evidentemente no os voy a decir que es interesada porque os lo podéis imaginar perfectamente. No es una autobiografía, pero está escrita por 3 deanes de la Catedral de Santiago de Compostela, cercanos al propio obispo. En cualquier caso, gracias a esta obra, que tiene un problema y es el contraste. Es casi la única fuente que tenemos para muchas cuestiones gelmirianas. Digo que gracias a esta obra conocemos muchísimos detalles poco habituales en la vida de un personaje de esta época, muy detallados, y en todas las obras que hará. La otra es el Codex Calistinus. Seguramente también conocéis el Codex Calistinus. No puedo decir, creo que nadie de momento puede decir que el Codex Calistinus es una idea de Diego Gelmírez. Probablemente no es una idea de Diego Gelmírez, pero Diego Gelmírez sí está entre los promotores. Esto es muy probable. La historia compostelana, como os digo, lo que narra es el episcopado en 3 capítulos, 40 años de historia de la sede episcopal, cuyo hilo argumental es evidentemente la propia biografía. Como os decía, está escrita por 3 canónigos, Munio Alfonso, Giraldo de Beauvoir y Pedro Marcio. Los 3 son cercanos, muy cercanos a Diego Gelmírez. De hecho, el primero de ellos acabó siendo gallego como él, acabó siendo obispo de Mondoñedo y una vez, vamos a decir, jubilado, regresó a Santiago de Compostela donde comenzó a construir un edificio, primer edificio para los agustinos, de Congregación Agustina en Galicia, y que es la Colegiata del Sar, Santa María del Sar. Lamentablemente, Munio Alfonso falleció cuando las obras prácticamente se estaban iniciando, y el verdadero promotor y finalizador de las obras también fue Diego Gelmírez. Lo que ocurre es que aquí nos encontramos con una idea preestablecida y con un plan preestablecido. Pero el edificio es probablemente el edificio más singular románico de toda Galicia, de toda Coruña, o al menos de todo Santiago, después de la propia Catedral de Santiago de Compostela. La historia compostelana, hay que decir que cayó en un cierto olvido, entre comillas lo de olvido, y que en realidad no fue redescubierta hasta el siglo XVIII por el padre Flórez. Y esa idea del siglo XVIII coincidía en el tiempo con intentar rejuvenecer y despertar a Santiago de Compostela en aquel periodo barroco. Es la época de la fachada barroca del Obradoiro, es la época de las reformas importantes en el centro histórico de Compostela. Es decir, es el momento en el que querían resucitar, si me entendéis la palabra, pues todas las peregrinaciones y todo el ámbito que Compostela había perdido durante siglos. En ese momento se entra en la Biblioteca de Santiago de Compostela con más interés público que antes y se comienzan a rescatar muchos de estos escritos. Este es el momento en el que se hace público la historia compostelana. El Codex Calistinus, lo conocéis, es más famoso sin lugar a dudas y es mucho más difícil de afirmar con la boca llena que pertenecía a Diego Gelmírez. Sin embargo, son muchas las pistas que nos ponen a Diego Gelmírez detrás del obispo, del origen cuando menos compostelano del Codex Calistinus. Compostelano al que hay que añadir que seguramente está relacionado con Cluny, con la orden de Cluny, los grandes expansores en aquel momento vital del siglo XI del Camino de Santiago, los grandes constructores, fuertemente asentados y aferrados en la Catedral de Santiago de Compostela, y que no en el momento en el que se escriba el Codex Calistinus, pero sí inmediatamente antes, y sí en el momento en el que se promociona la obra, acontece y sucede con el Papa que le da nombre, Calixto II, cuya carta dentro del Codex Calistinus seguramente no le pertenece a él, es un falso, casi seguramente,
pero le da el nombre porque probablemente de él proviene la idea. Recordad que estamos cerrando el círculo. He hablado antes de Cluny, de Calixto, de Lavadugo, de Diego Gelmírez. Todos ellos tienen en común el interés porque Santiago de Compostela sea ese gran centro de peregrinación. Además, os podría decir que incluso Alfonso Munio, el constructor, antiguo obispo de Mondoñedo, uno de los autores de la historia compostelana, hay estudios que afirman que una de las letras, estudios paleográficos de parte del Codex Calistinus podría coincidir perfectamente. Yo sé que detrás del Codex Calistinus hay un nombre, que es el de Aymeric Picot, probablemente también identificado como autor del Codex Calistinus, pero hay que tener en cuenta que hay 5 manos, al menos 5 manos dentro del Codex Calistinus, y cuanto más se comienza a investigar y a leer, todo apunta a que el Codex Calistinus no es otra cosa que, y esto nunca se había puesto en duda, un importante instrumento de difusión del mundo jacobeo, de los mitos jacobeos y de las peregrinaciones a Santiago de Compostela. El Codex Calistinus, y esto tampoco debe ser casualidad, que se conserva en Santiago de Compostela, aquel que durante 1 año y pico estuvo en un garaje en Milladoiro, si lo recordáis, el electricista de la catedral o fontanero, ya no recuerdo qué era. Bueno, este es el más antiguo de todos los que se conservan. Se conocen 11 copias, la inmensa mayoría de ellas parciales, no completas. Y aunque las noticias son muy antiguas, nos hablan del año 1172, es la primera noticia documental del Códex, y es un monje que proviene de Ripoll, en Cataluña, y que copia parte de este libro, que por cierto se conserva todavía, se custodia en el monasterio de Ripoll. Digo que lo más curioso y lo más importante es que de todos estos libros, el único completo, el más antiguo epigráficamente, es el de Santiago de Compostela. Por lo tanto, probablemente vamos en buena dirección con la búsqueda de esta pista, con la búsqueda del origen de este libro. Quería poner esto por darle información. Supongo que conocéis el Códex. El Codex Calistinus son en realidad 5 libros compuestos bajo un mismo tomo, bajo un mismo volumen, un solo libro que contiene dentro 5 libros distintos y que tienen una particularidad muy importante que encaja todavía mejor para comprender por qué se encarga el Codex Calistinus. La inmensa mayoría de lo que tiene el Codex Calistinus son misas para reclamar, sermones, canciones, música propiamente dicha. Pero también en el libro segundo y en el libro tercero tenemos explicaciones al respecto de los mitos, la creación de Santiago, el descubrimiento, los milagros que el apóstol Santiago hace, nos habla de las primeras peregrinaciones y por supuesto tiene un libro cuarto que ha dado mucho que hablar porque se ha extraído y vuelto a poner dentro del Códex en al menos 2 ocasiones y que nos habla de las conquistas de Carlomagno. Esto es fundamental si entendemos Cluny más que España. Y esto es fundamental si entendemos que es un libro de vocación europea, es un llamamiento a la Europa de la época para asistir, para peregrinar a Santiago de Compostela. El público al que está destinado no son los hispanos del momento, sino que son los europeos del momento. Para ellos, Carlomagno es alguien. Payo, Pelayo o el descubridor de la tumba, evidentemente, no era nadie. De la misma manera que al inicio del libro se dice que Calixto II lo presenta, y hoy sabemos que esa carta no era de Calixto, de la misma manera este libro de Carlomagno y Rotolando, supuestamente escrito por el Turpini, uno de los obispos de la guardia de Carlomagno, cosa que también es, sin lugar a dudas, falsa, también es un falso histórico. Digo que se comprende perfectamente esa visión y esta ambición, esta europeización de este libro. Seguramente también tuvo muchísimo que ver Diego Gelmírez en la construcción de este libro. El libro en realidad es famoso probablemente, entre muchísimas otras cosas, porque su libro 5 está considerado como el primer libro de viajes o de visitas. La primera guía moderna de la historia. El Codex Calistinus, en ese libro 5 repartido en 11 capítulos, nos dice cosas tan interesantes como en qué ríos debemos beber, en qué ríos mejor no beber, qué ríos tienen peces o cuáles no, qué monasterios no, qué lugares evitar en el paso porque la gente no es especialmente amable o porque el barquero cobra tributos. Es una guía en todo el sentido, nos llega incluso a decir cuáles son las ciudades más importantes y qué visitar en ellas. Es decir, es una idea muy moderna para este siglo XI, para este siglo XII. En conclusión, en definitiva, lo que quiero deciros es que
Todos conocemos a Diego Gelmírez por este papel promotor de la Catedral de Santiago de Compostela y se han escrito libros y libros al respecto de la construcción de la catedral, de las fachadas de Platerías y de Obradoiro, del programa iconográfico de ambas. En mi opinión, Diego Gelmírez es mucho más que el promotor de la Catedral de Santiago de Compostela. Es aquel que va uniendo, limpiando, afirmando y consolidando pues la propia catedral desde un punto de vista que hoy diríamos institucional, organizándola interiormente. Es el que consigue la sede episcopal, es el que consigue el derecho a palio, es el que, en cierto modo, finaliza la construcción de la catedral y, sobre todo, es el que utiliza todos los recursos posibles, políticos, propagandísticos, para elevar Santiago de Compostela a lo que efectivamente fue, no sé si inmediatamente después de su muerte, pero al menos sí un siglo después. Santiago de Compostela se convirtió, sin lugar a dudas, en el principal destino de peregrinación durante al menos 2 o 3 siglos de toda Europa, por encima incluso de la propia Roma papal. Y si bien esto es el trabajo de muchas personas, como siempre, probablemente la pieza clave, la pieza fundamental, una de las figuras, sin lugar a dudas, excepcionales y definitorias, fue el obispo Diego Gelmírez. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Y aunque justamente ahora hace 1 hora que estoy hablando, por lo tanto he hablado 10 minutillos más de los que debiera, si os parece oportuno podemos dedicar unos minutos a cualquier tipo de pregunta, comentario, aportación, cualquier cosita que queráis comentar. Levantad la mano y preguntarme, yo repetiré la pregunta para que todos la podáis oír bien y será un placer. Muchísimas gracias. Veo que lo he dejado todo clarísimo. De verdad, ninguna pregunta, ninguna aportación. Ha hecho un comentario sobre la financiación de todo ese trabajo militar. Y claro, en aquella época quizás había una caja común, ¿no? Mezclaba todos los fondos y no existe ninguna en la Iglesia y desde muy antiguo hay siempre todo un control económico. No hay ninguna referencia. Se conservan algunas... Ah, sí, la pregunta, es verdad. Pregunta precisamente sobre el tema de la financiación, ¿no? Yo he dicho muy de pasada precisamente que no está muy claro cómo financia la Catedral de Compostela, sobre todo por la rapidez de las obras. No se conservan lo que hoy podríamos denominar los libros de fábrica o los libros de gastos de aquel periodo. Sí que hay noticias parciales de la construcción o de los gastos que genera la construcción de la Catedral de Compostela. Sí que tenemos bastante conocimiento de cómo solían ser, no me refiero a la Catedral de Compostela, de cómo solían ser estas obras. Y sabemos con precisión, por ejemplo, pues dentro de los deanes, dentro de la catedral, qué parte se debía destinar por regla, por norma, a la fábrica del edificio, qué parte al mantenimiento de la comunidad, etcétera, etcétera. Esto lo sabemos, pero no lo sabemos con precisión en el caso de Santiago de Compostela. Como digo, hay algunas noticias particulares de determinadas obras. Es mucho más conocido después del maestro Mateo. En la época de Diego Gelmírez, la duda que yo planteo, o por lo menos la parte que yo nunca he podido encontrar la información, es de dónde proceden estos dineros, la procedencia precisa. Es verdad que hay una cuestión fundamental que es el voto de Santiago. El voto de Santiago es, literalmente un voto, una promesa convertida en ley, que se hace en la época del rey asturiano Ramiro. Es la supuesta hipotética batalla de Clavijo, la supuesta intervención milagrosa del apóstol Santiago en aquella batalla. Derivado de todo esto se pone un impuesto en el que todos aquellos territorios que van a ir siendo recuperados por los reinos cristianos deben de tributar una parte, vamos a decir un diezmo, a la Catedral de Santiago de Compostela. Sabemos que ese dinero que se destina a Santiago de Compostela se dividirá al menos en 4 partes, siendo, una para el órgano, para la música, eso se conserva, se conoce y está claramente estipulado. Una de esas partes, aproximadamente el 40%, se destina directamente a la construcción de la catedral. Pero esto que estoy diciendo es algo que conocemos
En cuanto a cantidades y porcentajes, después. No sabemos qué es lo que hizo Diego Gelmírez. Diego Gelmírez, a priori, cuenta con el voto de Santiago. Ese dinero llegaba a Santiago de Compostela. Probablemente es el momento en el que tienen que destinar gran parte de ese dinero a la construcción de la catedral. Hay estudios, entre ellos el de López Alsina, que también dice que previsiblemente, como muy bien has dicho antes, habría una caja común a la que todo iba y de la que todo venía y salía, y se ha estipulado con que el propio patrimonio personal de Diego Gelmírez se utilizara para la construcción. De la misma manera que también se ha hipotezado que quizás algunas otras construcciones feudales de Diego Gelmírez, no sé si la palabra es, habrían sisado o no de la caja de la catedral. Lo cierto es que queda la duda. No tenemos absoluta constancia de la fuente de financiación. Lo que no queda duda es que es una cantidad de dinero importantísimo y a base de limosnas parece difícil concluir que se hubiera podido realizar así la catedral. Dicho esto, es verdad que es un momento de, bueno, cierto movimiento en la frontera, ciertos botines, ciertos beneficios que iban directamente a Santiago de Compostela, y esto podría ayudar a explicarlos, pero no hay respaldo documental. No sabemos exactamente de dónde procede el dinero, tampoco cuánto en cantidad. De nada. Más preguntas, más cuestiones, por favor. Hablaba usted de la orden agustiniana. ¿Es la primera orden que se establece allí? Lo antiguo y lo universal que es. ¿Qué relación tiene eso? Los agustinos, la orden de los agustinos regulares, tal y como la entendemos hoy, el primer asentamiento que tienen en Galicia es la Colegiata del Sar. No sé si me he explicado. La orden de San Agustín, una vez que es fundada, una vez que es criada, el primer monasterio que se les da, la primera obra en la que se asientan es la Colegiata del Sar, la de Alfonso Muniz. ¿Perdón? ¿Es la primera orden que se establece ahí? ¿La primera orden religiosa? No, los benedictinos están desde mucho antes en la ciudad de Santiago de Compostela, posteriormente los cluniacienses, y esas dos órdenes son claves, fundamentales para entender el desarrollo de la catedral. Lo que yo quería decir es que la iglesia de la Colegiata del Sar, Santa María del Sar, simplemente es el primer edificio que va a ser utilizado por la congregación agustina en Galicia. Eso es lo que quería decir. Más preguntas, más cuestiones. ¿Ok? Pues por mi parte, muchísimas gracias.